Déjalo así. ¿Ya? Buenos días a todos. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a disponernos a nuestra oración en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a calentarnos en esa presencia de Dios. Vamos a recibir de ese fuego poderoso. Vamos a recibir de esa impartición del Espíritu de vida en nosotros. Nosotros ya tenemos todo esto en nosotros, así que lo único que hacemos es dejarlo fluir. Creer que verdaderamente todo lo de Él en nosotros fluye con poder. Padre, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque verdaderamente sí creemos que somos nuevas creaciones. Creemos verdaderamente que el poder del Espíritu Santo sí es uno con nuestro Espíritu, Señor. Por lo tanto, Señor amado, cualquier cosa, Señor amado, te pedimos perdón. Nos arrepentimos, cambiando radicalmente nuestra manera de pensar, torcida por la verdad que es en Cristo. Decidimos allí. Léala mientras tanto, se va acostumbrando a ella, a la oración. Señor, decidimos abandonar todo pensamiento engañoso y abrazamos la verdadera mente de Cristo como mi única forma de pensar. Sé que tengo la mente de Cristo. Declare allí, tengo la mente de Cristo. Sí puedo llegar a pensar buenos pensamientos. Sí puedo llegar a dejar fluir el poder de la mente de Cristo dentro de mí. Renuncio allí, renunciamos a conformarnos o adaptarnos a la cultura del mundo que nos rodea, a la sabiduría humana de este siglo. No permitimos que la tradición religiosa actual moldee nuestra forma de razonar o pensar. No estamos, Señor amado, no somos de abajo ahora para conformarnos a las tinieblas, Señor amado, en la que el mundo se encuentra. Nos encontramos arriba. Diga, me encuentro arriba. Me encuentro en el ambiente celestial. Y en el ambiente celestial del reino puedo respirar los pensamientos de Dios. Puedo respirar la mente de Dios. Renunciamos a toda falsa imagen que el mundo nos enseñó acerca de nosotros mismos. Renunciamos a la distorsión de la imagen de pecado que el mundo, Señor amado, que la religión nos dio en el nombre de Jesús. Nosotros no tenemos una imagen distorsionada de pecado. Nosotros tenemos ahora la imagen de Dios en Cristo. Aleluya. Es una imagen que no refleja, es la imagen que refleja al Cristo glorioso. Rechazamos, diga rechazo todo sistema sin principios basados en manipulación y en la sabiduría corrupta del bien y del mal, falsa e injusta. Determino usar las armas poderosas espirituales, Señor amado, las armas poderosas, la verdad, Señor, que es el arma más poderosa, Señor amado, la luz y la vida, la gloria tuya que está dentro de nosotros, que son armas que tienen el poder divino para destruir las fortalezas, desmantelar engaños y quitar errores ocultos provenientes de filosofías falsas y deformadas. Derribamos, Señor amado, derribamos en nuestra naturaleza de la mente, de nuestra naturaleza humana, Señor, razonamientos torcidos, fantasías engañosas, argumentos que están en contra de la verdad de Cristo, que están en contra de la mente verdadera del Espíritu de Cristo. Rompemos, Señor, hay rompimiento. Cuando hay, Señor, alineamiento, hay rompimiento. Cuando hay alineamiento del alma con el Espíritu, hay rompimiento. Cuando haya, Señor amado, rendición del alma, Señor amado, al Espíritu, Señor amado, igualmente, Señor amado, se rompen los esquemas humanos naturales de la mente humana en el nombre de Jesús, Señor amado. Por lo tanto, toda actitud arrogante que se levanta en desafío al verdadero conocimiento de Dios, Señor amado, la destruimos. La rompemos ahora mismo, Señor, en la dimensión espiritual, Señor amado. Padre, sentenciamos ahora, Señor amado, que se rompen, Señor amado. Este decreto, Señor amado, que ya fue escrito en tu palabra, Padre, y la palabra, Señor, profética más segura es la que está, Señor, escrita. Padre, en el nombre de Jesús rompemos, Señor amado. Rompemos, Señor, destruimos paredes que nos limitan en lo sobrenatural de Dios y en la fe ilimitada de lo imposible. Capturamos todos los pensamientos y los doblegamos a la obediencia a Cristo. Oro para edificar la pureza de la verdad. Declaramos que muros y contramuros de salvación rodean nuestra nueva mente. Declaramos que el Espíritu Santo en mí transforma mis pensamientos, mi parte afectiva, mi voluntad, mi conciencia, moldeándolos a la vida de Cristo y construyendo obediencia hasta la madurez del varón perfecto que es Cristo. Ahora establecemos como única verdad a Jesucristo, el Dios encarnado, nuestra única roca sólida.
Hoy le hablo a mi alma. Alma mía, te alineas con la unidad del Espíritu de Dios con tu espíritu. Alma mía, te rindes a la soberanía, al poder, al dominio, a la potestad y a la autoridad del Espíritu de Dios que es uno con tu espíritu. En el nombre de Jesús, alma mía, ya no vives tú, sino Cristo es el que vive dentro de ti. Por lo tanto, dejamos fluir. Tómese 3 segundos allí y déjelo fluir. Déjelo fluir, un minuto. Respire hondo, profundo. Y tome del Espíritu de Dios. Suelte 1, 2, 3, 4. En el nombre de Jesús. Señor, respira, alma mía, el ambiente divino. Respira, alma mía. Respira, mente. Respira la mente de Cristo. Respira la mente de Cristo. No vas a tener la mente de Cristo. La Biblia nos enseña que ya tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, Señor, en esa mente, Señor amado, de Cristo somos transfigurados, cambiados, transformados, Señor amado. En el nombre de Jesús, esta verdad se vuelve real, tangible y verdadera en cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor amado, al alinear nuestra alma, rendirla y exponerla a la vida del Espíritu, Señor amado, profetizamos y declaramos, Señor, tu palabra, tu única y verdadera palabra, Señor, que la fuente de los ríos de agua viva que está en nuestro interior comienzan a fluir. La palabra que es agua comienza a llenar y nos llenamos de la plenitud, Señor amado. Y aún profetizo, Señor, y declaro que hoy experimentaremos, Señor amado, cómo el agua se convierte en vino dentro de nuestros corazones. Como al entender que el vino nuevo, Señor amado, es mejor que el añejo, Señor amado. Padre, Señor amado, este vino, Señor amado, esta agua se convierte en vino instantáneamente. Por lo tanto, lo que es eterno, Señor amado, lo que ya está preparado para nosotros, hoy viene a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Señor, y oramos de acuerdo a Efesios 1, 17, 23. Ese sí lo pueden orar exactamente. Allí como está, oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé ¿qué? Diga, me dé un espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él me ha llamado. Cuáles son las riquezas de la gloria, de su herencia que tengo. Oiga, las tengo, no las voy a tener, las tengo. Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para conmigo, que he creído, según la acción de su fuerza poderosa dentro de mí. Oro para vivir en la fuerza, oiga, en esa fuerza, oro para vivir en la fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su derecha en los lugares celestiales, como lo hizo con Cristo. En el poder de su resurrección me veo hoy resucitada, sentada en lugares celestiales. Así es, en el nombre de Jesús, Señor, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y usando su poderoso nombre en este siglo, sometiendo todas las cosas debajo de sus pies y de mis pies, todos los principados, diga todos los principados, todas las potestades, todas las jerarquías de las tinieblas, todo lo que gobernó por la ley de la muerte sobre mi vida a causa del pecado, está debajo de mis pies. Debajo de mis pies. Hay una sola cabeza ahora, hay una sola autoridad, hay una sola potestad, hay un solo principado, y es Jesucristo. Jesucristo, el que reina ahora en mi vida, el que reina ahora mi vida en el nombre de Jesús, Señor amado. Gracias, Señor amado. Siendo, Señor amado, miembro de tu cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Efesios 3, 16, 21. Oro para que los recursos gloriosos e inagotables fortalezcan con poder nuestro ser interior. Recuerde, hay un ser interior, hay una dimensión invisible, hay una dimensión del Espíritu. No la vemos con nuestros ojos humanos, pero la sabemos que existe porque la Biblia nos lo enseña. Por medio de su Espíritu somos fortalecidos en esa dimensión espiritual tangible y real, revelándonos profundamente que Cristo sí ya habita en mi corazón por medio de la fe, echando raíces profundas, diga profundas, crezco interiormente. Las raíces de la verdad se profundizan en mi dimensión espiritual en el nombre de Jesús, y soy cimentada en el amor de Dios, permaneciendo en Él, permanezco en Él, diga permanezco en Él, permanezco en su amor, permanezco en su aceptación, permanezco en todo lo que Él es ahora dentro de mí. Oro para que pueda comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor que supera mi conocimiento. Oro aquí para experimentar el amor de Cristo, aunque es demasiado grande para comprenderlo todo, para ser
ser completamente llena con toda la plenitud de la vida y el poder que provienen de Dios. A Jesús sea la gloria en la iglesia por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Colosenses 1, 9, 13. Oro para que sea llena del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para andar agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, diga creciendo. Hay un aceleramiento en mi crecimiento, en el conocimiento de Dios. Oro para ser fortalecida con todo ese poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y ser constante en medio de las pruebas, con gozo, dando gracias al Padre en todo, que me hizo apta para participar de la herencia del reino. Oro para entender que mi Padre ya me liberó de la potestad de las tinieblas y me trasladó al reino de luz y vida de su amado Hijo, en quien ya tengo redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Pueden sentarse? Buenos días de nuevo a todos los que ya llegaron. Hoy iniciamos con nuestro segundo tema y allí lo vemos en el video, en el diapositivas. Allí lo tenemos ya. Dice una sola semilla, por lo tanto una sola naturaleza. Una sola semilla, por lo tanto una sola naturaleza. En el título de la enseñanza, dos tipos diferentes de géneros de semilla. Dos tipos diferentes de géneros de semilla. Esto después en el desarrollo que tenemos de la clase, esto nos va a enseñar que sí hay dos tipos diferentes de semilla. Y que una es la semilla del diablo, que fue la que fue puesta en el corazón de Eva y luego dada a su esposo. Pero también hay otro tipo diferente de semilla, que fue la de la semilla que vino a través de María, cuando el Espíritu Santo vino sobre ella y concibió a Jesucristo, Dios hecho carne. Esto es muy interesante, pero muy diciente realmente, en comenzarnos a ver ya no en la semilla del diablo que venía por parte del primer Adán, sino saber que esa fue vencida, para que nosotros ahora, entendiendo esto y en el poder del Espíritu Santo, podamos mirar que ya no tengo esa semilla, que ya no tengo esa naturaleza de pecado, sino que ahora soy una en Cristo, en la semilla que da de su propio género. Y esto es la semilla incorruptible de vida eterna, dio vida eterna dentro de mí. La introducción está allí también en sus bosquejos. Todo está con claridad, todo está bien claro a nuestro entendimiento. Dios, a través de toda la palabra, nos habla por medio de analogías y metáforas. Si usted no sabe qué es una metáfora, búsquela en el diccionario. Una de las cosas que uno aprende es buscando cuando no sabe. Si usted no sabe algún significado, yo soy así y continúo siendo así. Hay cosas que son difíciles de entender en versículos, y ¿qué hace uno ahora? Sencillamente busco la etimología de la palabra, busco el versículo, busco lo que otros ya han entendido que yo no estoy entendiendo, para entonces lo espiritual se encaja con lo espiritual y se abre un panorama totalmente diferente delante de nosotros. Entonces, acostúmbrense a eso. Ustedes son estudiantes de la palabra, ¿ok? Estudiantes de la palabra. Entonces, en Génesis 1, 11, 12, Dios les ordena a la tierra que los árboles frutales, oigan bien, Dios le da una orden a la tierra que los árboles frutales den fruto según su género, conforme a su semilla. Esta es una ley espiritual. Esta ley fue puesta primero en la dimensión espiritual. Recuerden que las cosas invisibles se hicieron primero. Las cosas del espíritu vinieron primero antes de lo visible. Entonces, esto fue algo que Dios declaró como tal antes de que se hiciera lo visible. Todo lo visible fue hecho de lo invisible, y las leyes espirituales continúan rigiendo lo natural. Desde el principio quedó establecido que cada semilla produce según su naturaleza. Por eso en esta clase van ustedes a aprender cosas hermosas, van ustedes a entender realmente que al recibir a Cristo Jesús, lo que sucedió en su corazón es que usted recibió una semilla, una simiente, quien es Dios hecho carne, Cristo Jesús. Y esto nos va a dar una perspectiva más de poder, más de entendimiento, más de claridad, en la que uno puede llegar a verse en esa dimensión del poder de vida de Dios y no en la dimensión de muerte en la que una vez estuvimos. Me siguieron acá, ¿verdad? Entonces,
esto de la semilla, Dios me lo dio hace mucho tiempo y de ella se desprenden muchas otras enseñanzas, que estas son las que son parte del currículum de esta escuela. Y lo que significó la naturaleza de pecado, lo que es ahora la naturaleza divina de Dios. Igualmente, como la serpiente sembró una semilla de mentira en el hombre y el hombre la concibió, así también dio a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, dio a luz a la muerte. Pero nosotros también, ahora que recibimos a Cristo Jesús, oiga esa, ahora que recibimos en el corazón a Cristo, después de que Jesucristo destruye el pecado, al recibir en nosotros a Cristo, ahora recibimos una simiente incorruptible ¿de qué? De vida. Diga, de vida. De vida. ¿Ok? Y vamos a mirar el propósito de nuestra enseñanza. Allí está el propósito. Allí vemos 2 semillas, una semilla buena y una semilla y mezclas de diferentes semillas. Quiero decirles que las semillas, bueno, más adelante lo vamos a ver con más amplitud, pero en el corazón no se pueden sembrar semillas de diferente género o especie, porque cuando se mezclan, sencillamente se echa a perder la tierra, se echa a perder el corazón, como lo que pasó, ¿okay? Que eso es lo que enseñaré. Bien, quiero que por favor no se les olvide el celular. Ok, ya lo estoy escuchando. Si a alguno se le olvidó, por favor póngalo en silencio, póngalo en vibración. No, okay. Y sí les agradezco que se acostumbren a que no se desesperen cuando oigan el celular y que aprendan a entender de que no hay nada urgente, a no ser que alguien le mande un mensaje o cualquier cosa. Recuerden que aquí en clase no se puede usar el celular para buscar en la Biblia. Si usted necesita una Biblia, con mucho gusto, allá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Biblias. Entonces, pueden también usarla. Aunque la mayoría de las veces uso los versículos aquí, entonces no hay mucho complique. Bien, continuamos entonces con ese propósito. Mostrar por la palabra de Dios que no se pueden mezclar semillas de diferentes clases en la tierra sin que todo se corrompa. Esto fue lo que ocurrió en la tierra del corazón de Adán y de Eva. ¿Qué sucedió? Ellos tenían la vida de Dios, ellos fueron creación de Dios, pero aceptaron una semilla diferente en sus corazones. De ahí que todo se echó a perder, la imagen de Dios en ellos se distorsionó. No que se hubiera perdido por totalidad, pero sí se distorsionó. ¿Okay? Y por esta razón Jesús vino. ¿Para qué? Para destruir esa semilla que produjo esa naturaleza de pecado en el hombre. Y no se podía sembrar esa semilla de un género diferente, porque, como vimos, se echó a perder todo. Pero con Cristo Jesús las cosas cambian. Diga, con Cristo Jesús las cosas cambian. Bien, entonces, el objetivo, mostrar que sí hemos renacido de la simiente incorruptible. Esta enseñanza es para mostrarles a ustedes más y más. Recuerden que mis enseñanzas son totalmente cristocéntricas y es para enseñarnos más y más de que realmente sí somos de Dios y ya no somos del diablo. Que una simiente sí fue quitada para siempre y por siempre, ¿okay? Y que es irreversible lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario, en el poder de su resurrección. No hay nada. Oigan, no hay nada que no haya sido ya hecho en Cristo Jesús. Todo ya fue hecho. Entonces, hemos recibido una nueva naturaleza, somos de un nuevo linaje, somos una nueva creación con un nuevo espíritu y con el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. De esta simiente incorruptible damos ahora fruto de vida. Así como produjimos muerte, oigan bien, donde esa semilla produjo ¿qué? La muerte, ¿se acuerdan? ¿Okay? Después eso lo desarrollamos y lo vemos con más claridad. El recibir la semilla de Cristo Jesús en nosotros nos va a producir un fruto de ¿qué? De vida. Diga, un fruto de vida. Tengo la semilla incorruptible de Cristo en mí para ahora dar fruto de vida, dar fruto de vida, dar fruto de vida y darlo en abundancia. Darlo en abundancia. Esto significa que nosotros tenemos el poder de sobrepasar todas las limitantes, oye, de experiencias desagradables, para sobrepasarlas y experimentar el gozo del Señor en medio de una mala experiencia, para ser agradecidos en medio de cualquier adversidad. Y eso es importante entenderlo. Bien, entonces,
De esta simiente incorruptible damos fruto de vida porque estamos conectados a la fuente de luz y vida. Jesús es la semilla incorruptible, la vid verdadera, y sus ramas producen fruto de vida. Bien, entonces, aquí vamos a ver la creación de Adán y Eva. En algunas enseñanzas repito otra vez ciertas cosas, debido a que debemos de llevar un hilo profético en la esencia de la enseñanza para luego ser comprendida por cada uno de ustedes. Entonces, la creación de Adán y Eva, es muy interesante mirar que el hombre fue creado, no por una semilla, sino que Dios hizo la figura humana por el polvo de la tierra, que eso ya lo vimos la semana pasada, no me voy a extender con ese pensamiento, sino que igualmente le puso ¿qué? El aliento de vida al hombre, y él vino a ser a la imagen y semejanza de Dios, llevando ¿qué? La luz que es vida. Les hablé acerca de la gloria, les hablé también acerca de ese vestido que volvemos ¿qué? A resplandecer en él, ¿okay? Así como estamos aquí, esta es la imagen de Dios en nosotros. Volvemos otra vez a vestir el alma, se vuelve otra vez a vestir de esta realidad espiritual en la cual se perdió en el jardín del Edén. Entonces, creación del hombre. El primer hombre no nace de una semilla humana. Oigan, no nace de una semilla humana, no es estado en el vientre de ninguna mujer. Y eso significa que su alma no estaba conformada a su cuerpo físico. Esto lo expliqué muy claramente la semana pasada. Él pensaba y vivía de acuerdo con la mente del corazón de su espíritu. Por esa razón no estaba consciente de su cuerpo humano. ¿Se acuerdan que yo les dije? Él no estaba consciente. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios cubría el alma. Y al estar cubierta el alma, pues el cuerpo humano, oye, lo único que irradiaba era su gloria, y él no se veía desnudo. Por eso es que después de la caída, ¿qué sucede? El hombre se esconde y le dijo, no, es que me dio miedo porque me vi que desnudo, ¿ok? Me vi desnudo. Ya entonces vino a tener ¿qué? Esa naturaleza de pecado. Estaba cubierto ya de una naturaleza de pecado. Bien, entonces igualmente el ambiente del jardín era un ambiente celestial. Era totalmente celestial. Lo que emanaba del corazón de ellos era divino. Lo que emanaba del corazón de ellos era la vida de Dios manifestándose en todo momento, en cada instante, en cada emoción, en cada parte de su voluntad, en cada parte afectiva. Todo venía ¿de qué? Por parte de Dios. Es importante. ¿Saben que la semana pasada, cuántos se acuerdan la semana pasada del calor que se estaba experimentando? ¿Se acuerdan que yo hice una oración? ¿Cuántos se acuerdan de la oración? Y que dije que el ambiente espiritual de frescura, ¿okay? Tomara lugar en el alma, pero también tomara lugar en el cuerpo humano. Después de la oración, ¿cuántos se sintieron que estaban sofocados? ¿Qué calor? ¿Sudaron? ¿Alguno sudó ese día? ¿Sudaste, José Ariel? Porque yo sé que vos sudas mucho. Ok, no. Entonces hubo un milagro, ¿qué? Sobrenatural. ¿Por qué? El ambiente del reino de Dios trascendió a su alma, pero también a su cuerpo humano. Y les voy a decir algo, yo prendí el aire, pero debido a que el control estaba desconfigurado, nosotros no tuvimos aire acondicionado. Teníamos, era el ventilador del aire funcionando, más no el aire frío. Eso me lo vino a decir el técnico que pues yo lo llamé inmediatamente y le pedí el favor, me pasó esto y esto, y bueno, y él vino pues y me dijo, pastora, es que ustedes no tenían el aire. ¿Por qué? Porque el control estaba desconfigurado. Entonces, sí se puede traer, cuando estamos creyendo y cuando estamos entendiendo quién realmente somos en la dimensión espiritual, oye, podemos traer todo lo que viene de la fuente del reino. Si usted necesita gozo, está pasando un momento difícil, si usted necesita la fe para ese milagro, si usted necesita la fe para un aspecto de su vida o para un aspecto de la vida de cualquiera, oiga, la fuente está dentro. Tenemos que usarla y dejarla fluir. Y esto es importante. ¿Okay? Bien, entonces en la creación del hombre, igualmente vivían en ese ambiente celestial, existía una conciencia transparente, estaba lleno de luz, así como esa maniquí aquí, inocente, pura, santa, que cubría su alma y su cuerpo.
Aunque su cuerpo fue sacado del polvo de la tierra, lo natural, lo físico, esto no tenía relevancia para el hombre, porque lo más importante era la dimensión espiritual, porque fue Dios, Espíritu, quien los creó. Por lo tanto, la parte espiritual, ¿qué? Era más importante. Amén. Y era relevante a ellos. Les explico estas cosas para que podamos entender más adelante la alteración que se produjo en el hombre al haber comido un fruto que contenía una semilla de muerte, es decir, una especie opuesta a aquella en la que se encontraba el hombre. Antes de entender la caída debemos de ver el diseño eterno. Dios estableció que toda semilla engendra su propia naturaleza y ninguna produce fuera de su especie. Entonces, vamos a mirar un momentico la siguiente. Los árboles frutales dan frutos según su especie. Esto significa que cada semilla tiene el poder de dar de acuerdo ¿qué? Al ADN que tiene dentro esa semilla, a dar un cuerpo, a dar a ser fuente de aquello de lo que es esa semilla. Si usted siembra una semilla de mango, está esperando ¿qué? Mangos, ¿ok? Si usted siembra cualquier tipo de semilla en la tierra, usted está esperando la semilla, la especie de la semilla que usted sembró, ¿verdad? Entonces es importante mirar este principio que está establecido en la natural. Pero saben ustedes que, recuerden lo que les enseñé anteriormente, lo invisible fue hecho antes de lo visible. Por lo tanto, esa ley era también en lo espiritual. Y esto es importante que lo entiendan. Nosotros fuimos realmente creados a la imagen de Dios, pero la procreación del hombre, o sea, de traer un linaje o una generación, no vendría, sino a través de ¿qué? De la semilla del hombre. ¿Sí me siguieron acá? Eso significa que la semilla del hombre, el semen, la esperma, eso que tiene esa vida dentro de él, esa semilla dentro de él, era para ponerla en el vientre de la mujer. ¿Para qué? Para que sencillamente pudiera procrear otro ser igualmente a la semejanza de ellos, ¿ok? En su parte humana y en la parte también divina de Dios, que nunca, gracias a Dios, se dieron las cosas, pero bueno, sino hasta después de la caída. Entonces, es importante entender este principio. Y vamos a leerlos todos juntos. Entonces, Dios dijo que la tierra produzca. ¿Qué dijo? Árboles frutales que den ¿qué? Fruto. ¿Árboles qué? Frutales que den fruto, cada uno según su especie, con semilla en él sobre la tierra. ¿Y sucedió qué? Así. ¿Produjo qué? La tierra. Diga, árboles que dan fruto con su semilla en él, cada uno según su especie. Y vio Dios que era bueno. En otra traducción habla no de la palabra especie, sino de la palabra género. Entonces, ¿qué hice yo? Quise buscar la palabra especie, pero también quise buscar la palabra género. Las dos, aunque tienen una connotación diferente, están significando lo mismo. Oigan bien, hay una connotación diferente en especie y en género, pero están significando lo mismo. Y esto se los enseño para que ustedes se den cuenta de que nosotros sí estuvimos en un género y en una especie que produjo muerte, pero igualmente cuando recibimos a Cristo Jesús ya salimos de ese género, de esa especie en la que nos encontrábamos de muerte por la naturaleza de pecado, y ahora pertenecemos, a un nuevo espécimen. ¿Cuántos creen que pertenecemos a un nuevo espécimen? ¿Cuántos creen que tienen una semilla diferente en ustedes, de la cual Cristo Jesús es el Dios encarnado? Entonces, aquí vamos a mirar la especie, la palabra especie. Es muy interesante esa palabra, especie. Es el conjunto de seres que semejantes. Vea, conjunto de seres que semejantes. ¿Qué dice? Entre sí por tener características comunes. Comunes, ¿ok? Eso es lo que significa especie. Entonces dijimos que cada semilla tiene que dar de su propia especie. Luego dice, el espíritu humano es lo que nos caracteriza como pertenecientes a una misma ¿qué? Especie o clase. ¿Ok? Especie o clase. Entonces, cuando estamos mirando esto desde el punto de vista ahora espiritual, ahora que estamos en Cristo, ya nosotros no teniendo la naturaleza caída más, no teniendo la naturaleza de pecado, ya no tampoco teniendo la simiente de muerte, de mentira, del ADN del diablo, nosotros vinimos a ser ¿qué? Un espécimen ¿qué? Diferente. Todo el conjunto de
de lo que hay dentro de nosotros ahora son las características comunes ¿de quién? De Jesús, muy bien, de Cristo, el Dios que se hizo carne. Entonces sí podemos vernos en una especie diferente, solamente porque también esta ley natural que también viene del Espíritu igualmente se cumple dentro de nosotros. Amén. ¿Estás bien, hermana? Sí, ok. Bien, entonces la palabra en género, manera de ser de una cosa que la distingue o la diferencia de otra dentro de una misma clase. La semilla incorruptible nos hace distintos de la clase de semilla corruptible. Entonces miremos esta parte de aquí, manera de ser de una cosa o de una persona que la distingue o la diferencia de otra dentro de una misma clase. Significa que nosotros no somos iguales al mundo. Porque ellos todavía pertenecen a esa especie. Ellos todavía pertenecen a ese género de la simiente de la serpiente. Porque ellos no han recibido todavía. Ahora, con eso no significa, y esto es importante, porque ya Jesucristo hizo la obra en la cruz del Calvario para toda la humanidad. Una persona que no cree en Cristo Jesús, pero que ya está en la lista del libro de la vida, la salvación está pendiendo sobre la persona. Y en el tiempo de Dios, ¡juá!, cae la persona igualmente en los brazos del Señor, lógico, ¿ok? Despreciando los brazos del diablo y del mundo, ¿ok? Viene a tener la vida de Dios dentro. Entonces, es bien bonito cuando hacemos esa apreciación en cuanto a estas dos palabras, manera de ser de una cosa, una persona que la distingue o la diferencia de otra dentro de una misma clase. Todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos, los que están todavía, que no han conocido al Señor, que todavía están en sus delitos y pecados, muertos en sus delitos y pecados, con nosotros, todos somos seres humanos. Pero nosotros tenemos ahora un nuevo género. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva semilla, la semilla incorruptible de arriba. Ya nosotros no pertenecemos al género, oye bien, al género de Satanás que fue arrojado a una mente inferior. Usted se va a ir acostumbrando de mis términos. Cuando entre más entienda, entre más oiga mis enseñanzas, más va a entender esos términos que estoy diciendo. Mente caída, Satanás fue arrojado. Recuerden lo que dijo Jesús. Y vi a Satanás, ¿qué? Caer como ¿qué? Como un rayo. Entonces caí, entonces estaba arriba, pero ya está abajo. Y fue algo que ya fue. No algo que va a venir a ser, sino algo que ya fue. Por lo tanto, oigan bien, ya nosotros no pertenecemos a ese que fue arrojado, sino que pertenecemos al que vino de arriba, bajó, pero subió. A ese es el que pertenecemos ahora. Y esto es bien lindo, cuando tú comienzas a meditar en eso, más te enraizas en esa verdad y más puedes caminar en el propósito que Dios tiene en tu vida. Bien, entonces, vamos a mirar aquí algo muy importante en el segundo punto, la capacidad del corazón, mente del espíritu. Es muy interesante mirar la capacidad del corazón. En la dimensión espiritual, el corazón, que es la mente del espíritu, podríamos compararlo, oigan bien, podríamos compararlo con la tierra. Se siembra una semilla en la tierra del corazón y de acuerdo a esa semilla, de acuerdo a su especie, ese corazón va a dar de acuerdo a esa semilla. Pero igualmente se puede apreciar en la analogía que estamos haciendo en este momento, se puede apreciar también como un vientre de una mujer. La mente del corazón es como el vientre de una mujer, en donde una semilla, en la parte pues humana, una semilla llega a ese vientre y ella va a producir ¿de qué? De la misma especie, de esa misma semilla que fue puesta en el vientre. ¿Me siguieron acá? Es bien sencillo y yo quiero que ustedes entiendan estas cosas porque esto va a darle claridad a ustedes en quién es ustedes, en quién es esa semilla por la cual usted nació de nuevo. Bien, entonces en la parte de la mente del espíritu, recuerde, estoy hablando ahora mismo en la dimensión espiritual. La mente del espíritu tenía la capacidad, oigan bien, tenía la capacidad de tener un pensamiento, concebir el pensamiento en la mente del corazón, concebirlo, gestarlo
y dar a luz de acuerdo a ese pensamiento. ¿Me siguieron acá? Esto significa que muchas veces que nos pasa cuando tenemos malos pensamientos es porque usted permitió que el pensamiento malo tomara lugar en el corazón, ¿ok? Ese pensamiento ilícito, ese pensamiento contrario a la mente de Cristo tomara poder en usted, usted lo gestara y lo concibiera en su corazón y da a luz ¿qué? El pecado. Y luego el pecado da a luz la muerte. Entonces, es importante entender ese poder que hay en la dimensión espiritual de nuestro corazón, de la mente del espíritu. Esto es una dimensión espiritual, pero que lo vemos después. Ese pensamiento invisible lo vemos también manifestado luego después. ¿Me siguieron acá? ¿Cómo? Bueno, sencillamente usted forma el pensamiento y usted manifiesta lo que usted pensó, sea para bueno o sea para malo. A los que comienza, por ejemplo, que su esposo hace algo incorrecto y usted comienza a gestar, no, otra vez con la misma cosa, no sé qué, no sé cuánto, y comienza que la ira comienza a gestarse dentro de su corazón y se va en contra ¿de quién? De su esposo. Y en ese momento hay una separación del Espíritu de Dios. No es una separación, es como que el alma prefiere la carne y no prefiere el espíritu. Porque no es eso lo que Dios quiere con la persona. ¿Ok? Bien, entonces, vamos entonces al punto A, poder de la semilla. El significado de lo que es semilla, la palabra semilla, que es igual semilla, se siembra en la mente del corazón. Y en la analogía que Dios nos hace igualmente es como una tierra. La mente del corazón es como una tierra, pero también es como un vientre. Cualquiera de las tres nos están hablando de semilla, se engendra en el pensamiento, se concibe, da a luz, ¿ok? Y sea de pecado o sea de vida. Si es el pensamiento de vida, pues va a dar ¿qué? Vida. Pero si es un pensamiento malo, va a dar ¿qué? Muerte. Va a dar muerte. Bien, igualmente, se me fue el pensamiento, pero bueno, me va a volver otra vez. Ok. Semilla. Entonces vamos a mirar allí los significados de estas dos palabras. ¿Y por qué es importante? Porque las dos tienen muy parecidos los sinónimos. Entonces, una semilla de un árbol o una semilla de un árbol frutal, sí, de una fruta, dice, grano en que diversas formas producen la planta y que al caer o ser sembrado produce a su vez nuevas plantas de la misma especie. ¿Correcto? Dijimos que si tenemos un mango y lo sembramos nos va a dar mangos. Si la semilla del pensamiento es incorrecta, pues va a dar, ¿de acuerdo? Al pensamiento. Si es malo, pues malo va a ser. ¿Ok? Y te va a traer a que no estés dejándote dominar por el espíritu. Igualmente la palabra simiente. La palabra simiente da origen a la reproducción de las personas. Para el hombre se le llama no tanto semilla, aunque puede ser dicha como semilla. Y el hombre engendra, la mujer ¿qué? Concibe. Oigan bien, el hombre engendra, la mujer ¿qué? Concibe. Entonces, ¿qué da el hombre? La semilla. ¿Correcto? ¿Y qué da la mujer? ¿Qué pone la mujer? El vientre, para concebir lo que hay de acuerdo a la especie. Amén. Y el sinónimo igualmente semilla, semen y esperma. Linaje o generación está hablándonos. Es lo que produce vida en el lugar apropiado. Bien, entonces aquí, así como una tierra concibe la semilla, un vientre concibe la esperma de la vida del hombre. Pero así también la mente espiritual, recordemos, el corazón, la capacidad del corazón, tiene el poder de concebir, sea la palabra de Dios, sea una palabra de hombre o aún los pensamientos de ustedes. ¿A cuántos de ustedes no los ha marcado, bueno, ya no tanto como antes, pero bueno, que de pronto sus padres hayan hablado palabras de maldición? ¿Qué hicieron ellos? Ellos sembraron esas palabras en ustedes, porque las semillas son ¿qué? Palabras. Sembraron esas semillas y ustedes vinieron a ser marcados por esas palabras de sus padres, o de sus tías, o de quien sea que hubiera sido.
Y es muy importante entender que nada de esto ya tiene autoridad sobre nosotros. Amén. Bien. Marcos. Vamos a Marcos rápidamente para mostrar lo que Jesús nos quiso de enseñar acá. Jesús enseñó en este versículo 7, versículos 20 al 23. Jesús enseñó que lo que contamina al hombre no es lo externo, sino que lo interno, porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen ¿de dónde? De adentro del corazón de la persona. Esto era una característica general en todos nosotros. Ponernos con rabia, llenarnos de deseos de fornicar o llenarnos de deseos de adulterar o de robar o de hacer cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque teníamos una simiente que era capaz de llegar a producir este tipo de malos pensamientos, de concebirlos en el corazón y manifestarlos de una manera fácil. Como les dije la semana pasada, nosotros no orábamos para pecar. De una manera natural, ¿nosotros qué? Pecábamos, porque ese era el estado en que se encontraba el corazón. Un corazón entenebrecido, el alma se encontraba en un estado de muerte a causa de ¿qué? Del pecado. Entonces no había manera que el hombre hubiera podido llegar a cambiar. Tenía que suceder algo y esto lo vemos después en el desarrollo de la enseñanza a través de lo que hizo Jesucristo. Lucas, vamos a Lucas 8. Aquí también les muestro lo que es la palabra de Dios como semilla. La palabra de Dios como semilla. Lucas 8 está en los versículos, no lo vamos a leer todo, pero es una historia muy bonita y aquí nos muestra claramente lo que les estoy enseñando. Lucas 5, capítulo 8, versículos 5, 8, 11 y 15. 5, 8, 11 y 15. Y miren así, un agricultor salió a sembrar. Algunas semillas cayeron en buena tierra, crecieron y produjeron abundante cosecha. Jesús explicó luego la parábola diciendo, ¿la semilla es qué? La palabra de qué? De Dios. ¿Dónde produjo esa semilla? En un buen corazón. Allí es donde nosotros, a través de la palabra de Dios somos limpiados. El corazón de piedra es quitado y es puesto un nuevo corazón. O sea que ya nosotros no estamos en esa semilla de maldad que tuvimos, ni nuestro corazón se encuentra para gestar más ese tipo de semilla dentro de nosotros porque esa fue ya quitada. Y luego dice en el versículo, creo que es en el 15, sí. Y la buena tierra, la buena tierra representa a las personas de ¿qué? De corazón sincero y bueno, que oyen la palabra, la retienen y con paciencia producen fruto. ¿Cuántos oyeron el evangelio? ¿Cuántos saben que el evangelio son las buenas nuevas? ¿Cuántos saben que Cristo es el evangelio? ¿Cuántos saben que la semilla, el logos, es la palabra que cuando nosotros la creemos viene a producir en nosotros ¿qué? La vida de Dios dentro de nosotros. ¿No les parece esto maravilloso? Entonces, aquí queda claro entonces que la semilla sembrada en el corazón va a producir sea vida o sea muerte. Igualmente, la palabra que es una semilla, Él la mostró como una tierra. Igualmente, la tierra del corazón tiene la capacidad de dar según la especie. Si yo recibí a Cristo Jesús en mi corazón, que es la palabra de arriba, es una semilla, es la palabra de Dios, es el logos hecho carne, pues yo creo verdaderamente que ya yo salí de esta para vivir en esta. Y que ya no tengo esta semilla que dio el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es lo que me llevó a la corrupción, a la sabiduría corrupta. Ahora yo estoy en la vida de Dios y ahora soy libre de esta. En la verdad de quién soy, de esta semilla incorruptible que vino de arriba, oigan bien, soy libre de esta que fui, de esta en la que fui. Y esto significa algo muy importante. Usted puede tomar en cautividad sus pensamientos
Usted puede, oiga, usted puede atar los pensamientos que usted sabe, que no vienen ni proceden de Dios ya, para llevarlos ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Entonces sí podemos vivir en esta, sí podemos vivir en la mente de Cristo. Amén. Bien, entonces aquí queda muy clara la idea. La semilla tiene un poder ¿qué? Reproductivo. El vientre, la tierra y el corazón son los lugares de gestación. En este caso, pues estamos hablando del corazón. La palabra es semilla, el corazón es tierra. En cuanto a la analogía, lo que sale del hombre primero fue ¿qué? Concebido adentro. Y yo les he enseñado, desde la primera clase les he enseñado, es desde el interior. Y oigan a esto, porque esto es muy importante. El alma, oigan bien, es verdad que el alma no nace de nuevo. Todas las cosas se inician ¿dónde? En la dimensión espiritual del corazón. Todas las cosas se inician desde la dimensión espiritual del corazón. Teníamos un corazón malo. Hay que reconocerlo. Les hice un ejemplo la semana pasada tremendo con respecto a que ella, si ella no recibe a Cristo, ella estaría aún todavía muerta en sus delitos y pecados, aunque esos delitos y pecados no sean del grandor de los que fueron en mí antes de aceptar a Cristo. ¿Ok? Usted puede decir, bueno, pero ella no toma, ella no es promiscua, ella no roba, ella esto, ella lo otro, ella es una chica de buenos estándares morales. Pero realmente si ella no recibe a Cristo, la naturaleza de pecado no es destruida en ella y no puede tener la semilla de la verdad. Igualmente con los adultos. De ahí que usted no puede basar, oigan bien, usted no puede basar su vida de acuerdo a sus estándares de lo que usted hace. Pero es que aquí estoy yo como adulta y aquí está una prostituta, una borracha, una drogadicta. Okay. Pero es que yo no soy como ella. ¿Qué? Así usted no tenga ese tipo de vida, usted necesita a Cristo en su corazón. Porque el estado de su alma se encuentra abajo. El estado de su alma está en muerte a causa del pecado. El corazón, en el corazón de una persona impía, oigan bien, en el corazón de una persona impía está coronado ¿de qué? De muerte. ¿A causa de qué? Del pecado, a causa de la semilla. Entonces, cualquiera que sea la cuestión acá, lo más importante es que la gente que no ha recibido a Cristo Jesús, ellos puedan entender que sea bueno, que sea lo peor de la escoria, necesitan a Cristo para ser salvos. Porque Él es el que Dios destinó antes de los tiempos y aún profetizó desde Génesis 3:15 hasta el día que Él nació del vientre de María. ¿Me siguieron? Entonces es importante entender estas cosas, porque no hay ninguno bueno, dice la palabra de Dios. Esas personas que dicen, pero yo soy buena. A mí me da risa porque yo he compartido con católicos. Yo he compartido con católicos y normalmente el católico, y yo también tenía ese pensamiento. Y aún siendo cristiana lo tuve por un tiempo, hasta que me di cuenta que estaba muy equivocada. En ese pensamiento de que yo no bebo, yo no voy a fiestas, yo no hago esto, yo no como cerdo, uso faldas largas y toda esta cuestión. Y me di cuenta que lo que necesito entender es que necesitaba un Salvador, porque el estado de muerte y de pecado me causaban la enemistad con Dios. Así de sencillo. No es la parte externa, es su parte interna la que Dios quiere. Dios quiere su alma. Dios quiere darle un nuevo corazón. Dios quiere darle un nuevo espíritu. Amén. Bien, entonces, continuamos. Entonces quedó claro esta idea, ¿verdad? De la semilla que tiene el poder reproductivo. Entonces vamos a mirar la caída de Satanás. Vamos a mirar la caída de Lucifer. Porque él es un ser creado por Dios. Él es un ser creado por Dios. Y vamos a leer varios versículos en los cuales podemos ver lo hermoso que era, el tipo de ser celestial
que venía, o sea, con la que Dios le había vestido y Dios le había dado. Entonces, la caída de Lucifer sembró su propio pensamiento. Él sembró un pensamiento en su corazón. Él sabía la capacidad de lo que significa sembrar en su corazón un pensamiento incorrecto. Él lo experimentó, él lo vivió y luego lo manifestó. De ahí que él fue destituido de la gloria de Dios. Él fue arrojado de la presencia de Dios. La caída de Lucifer sembró su propio pensamiento, semilla, simiente, pensamiento. Lo concibió y dio a luz el pecado, y el pecado dio a luz la muerte en él. O sea, él igualmente fue destituido de la gloria de Dios. Veamos 3 pasajes importantes para entender lo que sucedió en la mente de su corazón. Y esto está directamente relacionado con la ley espiritual establecida en Génesis 1:11. Toda semilla, todo pensamiento, oiga, toda semilla o todo pensamiento va a producir según su especie, en el corazón, en el corazón. Bien. Ok, qué bien. Entonces vamos a Isaías 14, versículo 13. Y esta palabra dijiste en tu corazón es muy clave. Él lo pensó, Isaías 14, versículo 13. Isaías, sí, 13. 13. Ok. Subiré al cielo. Dijiste en tu corazón. ¿Tuvo el pensamiento? Dijiste en tu corazón, subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tuvo primero? Un pensamiento. ¿Ok? Un pensamiento. Dijo en su corazón, haré esto, esto y esto y esto, y después lo vemos que lo quiso hacer, pero no pudo. Ezequiel 28. Esta es otra comparación que se hace. No les voy a hablar del rey de Tiro ni del rey de Babilonia, que es mostrando igualmente un estado del corazón de ellos pervertido como el de Satanás, que es realmente lo que nos quiere dar los versículos en el contexto, ¿no? De los capítulos que estoy mencionándoles. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se ¿qué? Hasta que se halló en ti maldad. ¿En dónde estaba la maldad? En su corazón, en su vientre, en el corazón de su mente. En su mente, en la dimensión espiritual. Recuerden que él no tuvo un cuerpo humano. Y él supo la capacidad de lo que él podía pensar, concebir y llevar a cabo. Él se dio cuenta de ese poder que había en él. Okay, entonces, 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de ¿qué? De iniquidad. Después de que se concebió el pecado, ¿qué pasó? Se llenó su corazón de más maldad. No paró, sino que continuó llenándose de esa iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte santo y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. 17. Se enalteció tu corazón a causa de ¿qué? De tu hermosura. Entonces, ¿se enalteció qué? Su corazón. La mente del corazón concibió, se llenó de exaltación él mismo y pecó contra Dios. De ahí que Dios tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. ¿Cuál es el santuario de nosotros? El corazón. ¿Cuál era el santuario del corazón de él? La parte más profunda, la parte más interna del espíritu es la mente del corazón. Entonces vemos todo lo que sucedió en el corazón de él. Satanás tenía la capacidad, y esta es la parte más importante, tenía la capacidad en su corazón de concebir su pensamiento y lo concibió. Nadie lo incitó a pecar. Nadie lo incitó a pecar. Todo era hermoso en el reino de Dios, por favor. Dios no lo iba a incitar a él a pecar, porque Dios no tienta a nadie con el mal. Fue de él mismo
desde donde Él produjo lo que produjo y lo concibió. Entonces nadie lo incitó a pecar, el mal se halló en Él. En su interior se gestó un pensamiento torcido que Él mismo que abrazó, que Él mismo tomó, que Él dejó tomar cuerpo, tomar vida en Él. Su corazón, que había sido perfecto en sabiduría, se enalteció y se corrompió. Lo que su corazón engendró lo concibió, y lo que concibió lo dio a luz como pecado. Y el pecado lo produjo la muerte. Allí vemos la ley espiritual en acción. ¿Cuál fue la ley espiritual? Génesis, ¿qué? Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. Que los árboles frutales tienen dentro, ¿qué? La semilla, y ellos dan de acuerdo a su especie. De acuerdo a su especie. Él mismo sembró en su interior y produjo una especie diferente. La maldad, la mentira. Se autoengañó a sí mismo. Entonces su deseo desviado generó corrupción y lo llevó a la destitución de la gloria que lo cubría. Fue echado del monte de Dios, como lo vimos ya, arrojado. Y notemos esto, el corazón de Satanás se dañó, se enalteció en sí mismo. Lo que había sido perfecto se corrompió. ¿Qué era lo que era perfecto en él? La sabiduría, el bien y el mal. Sabiduría corrupta. Vas a ser como Dios. Vas a tener la sabiduría. ¿Pero qué? No era la sabiduría de Dios. Ya vendría a ser una sabiduría corrupta como la de Él. Una vez hace mucho tiempo, y quiero darlo como testimonio para que entiendan esto, porque es que a veces nos vemos demasiado buenos y no somos de verdad. Lo que Dios hizo con nosotros es lo que nos salvó a nosotros de ser en esta mentalidad del diablo. Y estaba haciendo una liberación, eso hace muchos años, en 1996, hace tiempo. Usted ni siquiera había nacido. Entonces, resulta que estábamos haciendo una liberación en una mujer y me dice la hermana que ella tenía tiene el don de evidencia, y me dice, el alma de esta mujer compite con la maldad del corazón de Satanás. Oigan a eso. Ella se creía mejor en la maldad de ella misma que la de Satanás. Esto es algo tremendo. Loco no, es la naturaleza caída que tuvo, que nos llevó a eso, en la maldad. A ver, ¿cuál es más malo, Petro o Maduro? Están compitiendo a ver cuál va a ser el más malo. ¿Cuál es el narcotraficante más malo? ¿El uno o el otro? Están compitiendo en la misma maldad. ¿Y quieren hacer qué? Más cosas malas. Porque igualmente, así como crece la verdad de Dios dentro de nosotros, oigan bien, la mentira en el corazón humano también, llevando también a una gestación de un crecimiento de madurez al hombre. De ahí que el anticristo será ¿qué? El hombre de perdición. Él llegará a una maldad de madurez tal, de una estatura de la madurez, no de Cristo, sino del diablo, en la cual Él llevará a cabo lo que va a llevar a cabo. ¿Me siguieron acá? Por eso, hermanos, amemos la verdad, vivamos en la verdad, porque hemos comido de la verdad. Bien, entonces primero fue una concepción interna en el corazón, luego hubo una ¿qué? Manifestación externa de lo que sucedió en el corazón de él. Esto está mostrando que la caída no fue un accidente externo, sino una gestación interna. Usted no cae, sino por el pensamiento interno que usted dejó dentro de usted, que tomara ventaja en usted. Así de sencillo. Es interno y luego se manifestó. Usted tuvo el pensamiento de quererse robar este pañuelo. ¿Cuándo se lleva a cabo? Cuando usted coge con mucho disimulo y viene y se lo roba. Ahí se ve que la manifestación externa del pensamiento interno que había en usted, que usted se lo dejó ganar. Me siguieron acá, ¿verdad? Bien, entonces,
Pensamiento pervertido, concebido en el corazón, hablando aquí de Satanás, pero igualmente podemos hablar en cuanto al corazón de nosotros. Sabiduría corrompida, pecado manifestado, muerte y expulsión, habiendo experimentado en sí mismo el poder corruptor de una semilla concebida en el corazón de él, Satanás supo exactamente cómo operar en el hombre. Satanás sí sabía el poder de la mente del espíritu, que sí podía concebir un pensamiento en ellos que los iba a llevar a una imagen distorsionada por el engaño. Él sí lo sabía, porque él sabía que ellos eran ¿qué? Creación de Dios. Así como él es una creación de Dios, no a la imagen de Dios, pero sí una creación de Dios. Y ser un ser espiritual, ¿no? Porque él es un ser espiritual. Él es un ser espiritual. Nosotros teníamos un cuerpo humano con una dimensión espiritual donde el aliento de vida de Dios estaba dentro de nosotros. Bien, entonces vamos a mirar ahora entendimiento, la caída del hombre. Vamos a entender esa caída. Y esto se va hilvanando, Este hilo profético se va hilvanando para que al final entendamos profundamente que ya no somos de este hombre acá, sino que somos de este aquí. Amén. Por lo que hemos nacido de nuevo por otra semilla, otro espécimen diferente. No el de aquí abajo, sino el de arriba. Bien, entonces, entendimiento de la caída del hombre. Y Génesis, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. La serpiente era más astuta que cualquier animal del campo que hizo Adonai Elohim y dijo a la mujer, 3, 1 al 6, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del jardín? La mujer respondió, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no debes comer de él y no debes tocarlo o morirás. Ahí vemos que ella dio palabras que no había dicho Dios, pero tampoco no vamos allí, porque no es esa la esencia del hilo profético de esa temática. La serpiente dijo a la mujer, volvió otra vez a hablarle, ciertamente que no morirás, porque sabe Dios que cuando comieres de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y miren acá, en el 6, que es la parte que yo quiero que miren. Y vio la mujer, después del pensamiento, ¿qué le pasó a ella? Ella aceptó el pensamiento, no voy a morir. Ella aceptó el pensamiento, ella aceptó la mentira. Porque ¿qué? Las palabras de Satanás estaban ¿qué? Impregnadas de ¿qué? De lo mismo que hay en él. ¿Qué hay en él? Padre de la mentira, ¿correcto? Entonces, eso que ella experimentó fue la esencia del ADN a través de las palabras de la serpiente. Y ella dijo, sí, no voy a morir. Y miren aquí a esto. 6, ¿verdad? Sí. Y vio la mujer que el árbol ¿qué? Era bueno. Entonces resulta, estos dos árboles estaban aquí en el mismo lugar. Estaban uno al lado del otro. Y se sobreentiende, oigan bien, se sobreentiende que ellos siempre estaban comiendo de antes de la caída. Porque ellos tenían ¿qué? Toda una fuente de vida siempre moviéndose en ellos, en sus corazones, en sus mentes, en sus emociones. O sea, ellos siempre vivían llenos de gozo. Y Dios los mandó a labrar la tierra. Dios los mandó a trabajar. Sí, Dios los mandó a trabajar, a labrar la tierra, ¿verdad? A cuidar del jardín, ¿verdad? Pero no tenían que hacer sudarla. No había cardos ni espinos. No había nada que les produjera estrés, que les produjera amargura, que los hiciera sentir frustrados. No había nada de esas cosas, pero trabajaba. ¿Pero trabajaba con qué? Con el gozo del Señor, con el gozo de la vida de Dios dentro de él.
hacía las cosas, wow, de una manera tremenda. Dios le daba unas ideas, wow, profundas. Igual que ella no se estresaba porque tenía que cuidar a su esposo. No se estresaba porque tenía que comer o no comer. Tenía todo un jardín, Dios mío, con árboles frutales, vegetales, toda clase de cosas. ¿Sí me siguen acá? Bueno, no tenían hijos en ese momento todavía, ¿ok? Pero lo que quiero decirles es que ese ambiente que procedía de arriba del tercer cielo se estaba viviendo en el alma de ella y se estaba manifestando igualmente en su cuerpo. ¿Qué fue lo que vivimos el sábado pasado? Sin aire acondicionado, ninguno la sudó acá. Eso fue un milagro. Pero eso es ¿para qué? Para que nosotros entendamos que el poder del tercer cielo sí reina ahora en nosotros. Y que sí se puede sentir gozo. Alguien me llamó esta mañana temprano y me dice, ay, pastora, esto y lo otro y no sé qué. Yo le dije, sobrepasa las circunstancias. Sobrepásalas. Llénate de gozo en medio de las circunstancias. Llénate de agradecimiento por las circunstancias porque sabes que esa circunstancia no tiene poder ni autoridad sobre ti. Y esto lo estoy aprendiendo. Lo estoy aprendiendo de verdad. Y aún tuve yo que sobrepasar lo que ella me dijo para no sentirme afectada. Me siguieron acá. Y dije, no me voy a sentir afectada. Agradecidos al Señor, todas las cosas me ayudan para bien. Así de sencillo. Entonces, aquí, esperen para volver otra vez al pensamiento. Ok. Entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer. En el momento en que ella acepta la mentira, en el momento en que ella acepta la mentira, ella está aquí, está entre los dos árboles, ¿okay? El árbol de vida y el árbol de muerte. Oiga, ¿y ella qué hace? Mira el árbol. ¿Y lo miró cómo? Con deseo, un deseo ilícito. ¿Ok? Un deseo de codicia. Deseó el árbol, deseó comer del fruto del árbol. Y lo más interesante de todo es que dice en el pensamiento, ¿ok? De ese versículo 6 dice, y deseable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. Porque el diablo a través de la mentira que le dijo, lo que le estaba mostrando, ese árbol te va a hacer sabia como Dios. Pero si ya ellos tenían la sabiduría de Dios en ellos. Esto es tremendo. Esto es tremendo cuando uno lo comienza a entender en la dimensión espiritual para que no nos dejemos meter goles por Satanás. Este árbol no nos va a traer nada bueno. Nunca. Y ya no tenemos de ese árbol en nosotros. Entonces, lo que primero fue la palabra, luego vino la imagen. Luego esta imagen de ella, wow, es un árbol que tiene una sabiduría, voy a ser como Dios, wow. Entonces, ¿qué hago? Me lo como. Se convirtió en un deseo y el deseo dio a luz el acto, así nació el pecado y el pecado produjo la muerte. Ahora, esta tentación, ¿en qué parte sucedió? ¿Externamente o internamente? ¿En dónde? En el corazón, internamente. ¿Dónde creen ustedes que suceden las cosas? Internamente. Afectando, o sea, lo externo sí me puede afectar internamente. Ella miró y fue afectada y lo miró de una manera diferente. El deseo ilícito, el deseo malo, el deseo de la concupiscencia o el deseo carnal. ¿Ok? Entonces, todo esto sucedió en la mente del corazón, en la dimensión del espíritu. ¿Dónde comienza entonces la caída? En la dimensión del corazón humano. No comenzó en el alma. No comenzó tampoco en el cuerpo humano. Comenzó en el corazón. Es más, recordemos, Satanás es espíritu. Dios es espíritu. Él quería que la semilla de él contaminara el corazón de ella. Y eso fue lo que él logró. Al ella aceptar, concebir y dar a luz el pecado, y el pecado dio a luz la muerte. Respiren hondo. Dios les está mostrando cosas tremendas
Estas son armas. ¿Saben ustedes que la verdad es un arma? Porque la verdad nos hace libre de las mentiras del diablo. ¿Sabían ustedes esto? Así que de ahora en adelante su corazón no se va a dejar afectar tanto por esas cosas que vienen externamente, que internamente usted puede estar deseando de una manera incorrecta. Amén. Bien, entonces, ella seguía, en este caso ya cayó, ¿ok? Ella siguió teniendo, oigan bien, ella siguió teniendo un espíritu humano. Ella continuó teniendo una mente espiritual, pero ya no teniendo la fuente de vida dentro de ella, sino una fuente ¿de qué? De muerte. De muerte. De muerte. ¿A causa de qué? Del pecado. Tenía memoria, tenía percepción, tenía introspección, tenía todas las cosas igual que las tenía antes de pecar. Pero aquí el corazón se daña. El estado del alma se corrompe. Y el estado del alma viene a ser un estado de pecado y de muerte. Interiormente, en la dimensión espiritual, la muerte reina a causa del pecado, a causa de lo que ella concibió en su corazón, de la simiente del diablo. Bien, entonces se produjo una desconfiguración en el pensamiento del corazón. Una desconfiguración en el pensamiento del corazón. Palabras mentirosas, pongan atención a esto. La palabra mentirosa llevó el ADN del corazón de ella. Y miremos, recibió y creyó. ¿Recibió las palabras? Cuando usted recibe a Cristo Jesús, usted sencillamente está, ¿qué? Recibiéndolo a Él. Está recibiendo la verdad de lo que está oyendo. Cristo Jesús es el Dios hecho carne. Cristo Jesús es el único que nos puede salvar. ¿De qué? Del pecado y de la muerte. Cristo Jesús es el único que nos puede salvar de la distorsión del pecado que nos llevó a causa del primer Adán. Y que ahora nosotros en Cristo Jesús podemos tener un nuevo corazón con una nueva mente y podemos estar proyectando la imagen resplandorosa de la gloria de Dios dentro de cada uno de nosotros. Esto es glorioso. Yo de ustedes estaría saltando en la... Entonces, seguimos. Y concibió internamente en el corazón, dio a luz la muerte espiritual. La caída no comenzó con el fruto en la mano, sino con ¿qué? Con la palabra igual, semilla que creyó en el corazón, que concibió, dio a luz y dio a luz el pecado y luego el pecado dio a luz a la muerte. Si entendemos que tanto la caída de Satanás como la del hombre comenzaron con ¿qué? Con una semilla concebida en el corazón. Entonces comprendemos la urgencia de discernir el poder creativo y destructivo que opera en la mente del espíritu. Y yo os pongo hoy entre el ¿qué? Entre la muerte y la vida. Escojan ustedes qué determinan. Mantenerse aquí o vivir en esta nueva. Porque esta es la que nos lleva para la vida. Esta es la que nos lleva ya, oye, a estar bendecidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta nos lleva más abajo de la corrupción. Esta nos hace llegar hasta el fondo, si es que hay algún fondo. Esta nos lleva a estar en mazmorras profundas de pecado, a estar encadenados, a aún tener a espíritus demoníacos vigilando el alma para que no salga de la región de la muerte. Pero gloria a Dios, tenemos a uno que venció todas esas jerarquías, aún de esos espíritus demoníacos que estuvieron velando sobre nosotros para que nos mantuviéramos en la maldad del corazón. Por eso bajó al corazón de la tierra, de la suya y de la mía, y destruyó todo, absolutamente todo. Por eso es importante entender el poder que hubo en Cristo Jesús, la simiente incorruptible, cuando bajó y destruyó el imperio de la muerte. Amén. Continuemos.
Hay un versículo muy poderoso que nos muestra el proceso de lo que sucedió en el corazón de Santiago, perdón, en el corazón del diablo, de Satanás, y también en el corazón de la mujer. Miremoslo de veras. Y esto es lo que también sucede en nosotros, si lo dejamos, ¿no? Si lo dejamos. Hoy vamos a aprender, oigan bien, hoy vamos a aprender estas cosas. Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios, ¿qué? No puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Nadie tentó a Satanás, pero Satanás sí tentó a la mujer. Esto es tremendo. El poder creativo de la semilla de maldad que había en él la entendió para llegar a ser un ser enemigo de Dios y llegar al punto en que fue echado, lanzado, arrojado de los cielos a la tierra. Luego dice, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propio deseo o su deseo ilícito. En otras versiones dice concupiscencia, que es lo mismo que está ahí escrito, arrastrado y seducido por su propio deseo, que eso fue lo que le pasó a la primera mujer. Pero esto de ella fue irreversible. ¿Ok? Dios no le dijo, ay sí, mi hijita, no, tranquila, usted no se va a morir. No. Pero sí prometió en el Génesis 3:15 una promesa de que la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos están contentos por esto? ¿Ok? Y luego dice en el 15, luego cuando el deseo ilícito, o sea, el deseo que la sedujo en su propio deseo, seducido por su propio deseo, fue que concebido, da a luz que el pecado. Y cuando el pecado ha llegado a la plenitud de su gestación, da a luz la muerte. Pero yo quiero que ustedes entiendan algo. Esto fue instantáneo en ella. Esto fue instantáneo. Ella comió e instantáneamente vino a este estado. Así es de poderoso. Pero así también es de poderosa la semilla incorruptible de Cristo. Una vez que usted la recibe, una vez que usted la cree, oye, Dios nos da la potestad de ser hijos de Dios. Una vez que usted también recibe la semilla, ¿ok? En este caso, igualmente no damos a luz ya el pecado, damos a luz la justicia. Y no solamente esto, ya no damos y la justicia de Dios que tenemos en Cristo, no damos a luz a la muerte, damos luz ¿qué? A la vida. Y esto es así. Que tengo que esperar no sé cuántos años para nacer de nuevo. No, usted nace de nuevo cuando usted lo recibe. Que el bautismo en agua, claro, el bautismo en agua es un acto simbólico de algo que ya en usted sucedió. Usted estaba abajo. Pero cuando usted recibe a Cristo, Él lo arranca de aquí y lo lleva aquí para estar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es solamente un símbolo externo de algo interno que ya sucedió dentro de usted, que fue el nuevo nacimiento y el poder de la resurrección en usted. Y el poder de ascender y estar en los lugares celestiales. Eso es así, instantáneo. La cuestión es vivir desde aquí y que no nos comamos las mentiras de esto. Que una y otra vez la religión nos ha enseñado tantas cosas que nada que ver. Yo no vivo aquí ya, yo vivo de aquí. Es desde aquí que ahora tengo que aprender a vivir. Es desde aquí. Es donde puedo dejar que Él tome la autoridad, el poder, la potestad de esa fuente divina de Él dentro de mí para que tome lugar en mi mente y en mi mente pueda concebir los pensamientos de Él y pueda dar a luz el carácter de Él a través del amor, a través de su justicia, a través del gozo, a través de todo lo que se experimenta en esa semilla incorruptible de Dios en nosotros. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Bien, entonces, 2 semillas. Vamos a Génesis 3:15. Entonces aquí vemos 2 semillas. Ahí entonces entendemos que la procreación del hombre sería a través de ¿qué? De una simiente, de un semen. ¿Me están siguiendo? En la parte natural.
Pero así también cuando yo le comparto algo en el Evangelio, ¿qué estoy haciendo? Estoy sembrando la semilla en el corazón y la persona está concibiendo la vida de Dios. Y es más fácil de lo que usted piensa. Cuando en oración tenemos el corazón de la tierra de Villavicencio listo, ¿ok? Podemos ir y compartir el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Y podemos ir y compartir, Cristo Jesús es la simiente que vino. Cristo Jesús es el que nos sacó de este estado. Cristo Jesús solamente quiere que usted lo reciba, lo acepte y lo declare. ¿Para qué? Para que todo lo de Él venga a vivir dentro de usted. Sin religión. Él te hizo santo. No por tus actos externos, sino por una simiente incorruptible santa que hay dentro de ti. Sigamos. Entonces, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá ¿qué? En la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Simiente suya. ¿Okay? ¿La simiente de qué? De la mujer. ¿Cómo así la simiente de la mujer? La mujer no tiene simiente. La mujer tiene vientre. Miren a esto tan hermoso. Miren a esto tan hermoso. Entonces, ¿qué significa esto? Pues sencillamente que ella, al creer, recibiría la semilla de Cristo Jesús dentro de ella. Y ella concebiría a Jesús. La palabra, el logos incorruptible que vino de arriba, el logos eterno que es invisible, se hizo carne. Ella tuvo que creer realmente las palabras del ángel. Pregunta, ¿Eva creyó las palabras también del ángel? ¿Me están siguiendo acá? Y aquí es un mensajero. La palabra ángel aquí está hablando acerca de un mensajero. O sea que cuando nosotros oímos el Evangelio y recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros concebimos, ¿qué? La simiente incorruptible. La simiente de vida. Bien, entonces, 2 semillas. Entonces aquí vemos claramente la semilla del diablo, de aquí abajo, ¿ok? Y pondré enemistad entre ti, o sea, la simiente ¿de qué? De la serpiente, ¿correcto? Y de la mujer. Y luego dice, entre tu simiente y la simiente suya habrá una enemistad. Oye, nunca podemos pensar que la semilla que hubo en nosotros puede llegar a estar en amistad con esta que fue puesta. Se hubiera destruido todo, absolutamente todo. No pueden haber 2 semillas en un mismo lugar de diferente género. ¿Me están siguiendo acá? Cuando usted salga de esta clase, usted va a decir, wow, entonces eso significa que la única semilla que tengo dentro de mí es la de Cristo, porque Cristo se destruyó esta ya no tiene autoridad sobre mí. Entonces usted va a poder caminar como Cristo. Y va a poder crecer a la estatura de la madurez del varón, que es Cristo, porque ese es el deseo del corazón de Dios para con todos nosotros. ¿Queremos avivamiento? Uy, sí, yo quiero avivamiento. Bueno, ya usted sabe cómo es la cosa. Entonces, aquí vemos claramente la semilla del diablo de abajo, la promesa de otra simiente que habría de venir. La semilla de arriba, la incorruptible, nacida de mujer. Se revelan 2 géneros, ¿qué? Diferentes. 2 especies diferentes. 2 ADN diferentes también podríamos hablar. 2 esencias de naturaleza diferente. Una naturaleza corrupta, caída, y una naturaleza divina, incorrupta. Incorrupta, de vida eterna. Vean ustedes las 2 diferencias entre las 2 semillas. ¿Ok? 2 géneros diferentes. Esta llevaba a la muerte y esta nos llevó a la ¿qué? A la vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en esta tenemos ¿qué? La vida de Dios. ¿De dónde es usted? ¿De arriba o de abajo? De arriba. Porque soy de la ¿qué? De la simiente de arriba. Porque yo entiendo ahora que Él bajó la semilla, el logos, la palabra. Dios se hizo carne. ¿Y qué? Y bajó. No se va a ahogar. Va a estar bien. ¿Ya le pasó? Ok. ¿Sí o si no le doy un golpecito? No se distraiga. Eso es lo que el enemigo quiere. Bien. Entonces,
La semilla de arriba, la incorruptible, nacida de mujer. Se revelan dos géneros diferentes de semillas, dos simientes que estarían siempre en enemistad permanente. Dos naturalezas opuestas. La naturaleza divina de Dios, Dios hecho carne, Cristo Jesús, y la naturaleza del diablo, que igualmente se hizo carne en ella. Mentira. ¿Será que hay alguno que aquí le enseña al niño a decir mentiras? No, por naturaleza éramos mentirosos. Nos dejábamos engañar de esos deseos ilícitos que venían a nuestro corazón. Pero eso perdió su poder cuando nosotros aceptamos a Cristo. No estamos en esa dimensión más. Amén. Bien, dos naturalezas opuestas que no pueden coexistir en un mismo corazón. Por esto es fundamental que la semilla de arriba vendría a destruir la de ¿qué? La de abajo. La semilla de arriba vendría ¿qué? A destruir ¿qué? Dígalo. La semilla de arriba vendría a destruir la de abajo, que era la del diablo, por la cual fue concebida en el corazón de Adán y de Eva. Amén. Pero esa ya no tiene poder en nosotros, porque nosotros hemos recibido ¿qué? La semilla de arriba. Y la semilla de arriba no es muerte, la semilla de arriba es vida. Y vida eterna, en abundancia. Gracias, hermana. ¿Okay? Entonces, la razón es clara. La mezcla produce pérdida, se corrompe el fruto y se daña la cosecha. Espiritualmente esto nos demuestra que la semilla corrupta del diablo, la de abajo, y la semilla incorruptible de arriba no podían permanecer en el mismo corazón. Dios no podía permitir que, siendo odres viejos, pudiéramos tener el vino del Espíritu Santo. Había que destruir uno para poner otro nuevo. ¿Me siguieron acá? Y eso es lo lindo de esta enseñanza, que ustedes lleguen a entender la profundidad de lo que ahora son en Cristo. Porque ya Cristo lo hizo en Él, en la cruz, lo hizo en Él, para que nosotros creamos que en Él la naturaleza de pecado fue quitada en nosotros, para que nosotros podamos vivir ahora en su naturaleza divina dentro de nosotros. Usted no tiene cualquier naturaleza. Usted tiene la naturaleza divina de Dios dentro de usted, que viene de una semilla que vino de arriba, Dios hecho carne. Un espécimen diferente humano. Él no vino a ser un humano igual que los demás, porque Él no llevaba la naturaleza de pecado en Él. Amén. Bien, entonces, la conclusión. Vamos a continuar. La semilla corrupta y la semilla incorruptible son géneros completamente distintos, no pueden convivir. El corazón de Satanás se dañó eternamente porque concibió y dio a luz la corrupción en sí mismo. Pero el corazón del hombre, aunque fue afectado por la semilla corrupta, fue alcanzado por la promesa de la simiente de arriba. Génesis 3:15. Dios hecho carne. Y esa simiente vino para destruir la cabeza de la otra y restaurar el corazón y devolverle al hombre ¿qué? La imagen de Dios. Trituren eso, cómanse esa verdad, mastíquenla, mírense en lo que realmente son ahora. Mírense en lo que realmente son ahora. Ustedes ya no están aquí, ustedes están aquí. Tenemos la dicha de poder estar comiendo todos los días de la fuente del árbol de vida. ¿Cuántos estamos en la vid verdadera? Amén. Esas son buenas noticias, ¿o yo? Bien, entonces entendieron eso de las dos semillas, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver en este punto A, vamos a mirar, en la ley se prohíbe el mezclar semillas de diferentes géneros o clases. Entonces ya vimos que hay dos semillas, ¿ok? En el Génesis 3:15 lo vimos claramente, vimos la promesa de la semilla incorruptible. Bien, pongan la atención, concéntrense, enfóquense. Bien, en la ley se prohíbe, vamos a leerlo todos para que se metan en el asunto. ¿Pero sí están entendiendo, chicas? ¿Sí? Ok, ¿y les gusta? ¡Wow! Me alegro. En la ley se prohíbe ¿qué? El mezclar semillas de qué? De diferente género, clase o especie. Bien, Levíticos 19:19. Ahí está el versículo, apúntenlo. Mis estatutos guardarás. Tu campo no sembrarás con mezcla de ¿qué? De semillas.
En el punto B, ¿cuál fue la razón de no mezclar semillas de diferente género o clase? Aquí me da Deuteronomio 22:9. El porqué de esa prohibición. Y miremos acá. Tranquila, no te preocupes. Siéntate y recibe lo que Dios te va a dar. Vale, entonces, Deuteronomio 22:9, mire lo que dice el versículo. En el Levítico 19:19 vemos que hay una prohibición, no se puede sembrar con mezcla de semillas. Pero miremos Deuteronomio 22:9, no sembrarás tu viña con semillas diversas o semillas de dos clases de diferentes género o especie, no sea que se pierda todo el fruto, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. ¿Qué pasó en el corazón de Satanás cuando él sembró su propio pensamiento de maldad? Se corrompió. Muy bien. ¡Wow! ¡Uy, qué emoción, Andrés! ¡Uy, me alegra cuando me responden así, Dios mío! ¿Sí me siguen aquí? ¿Qué sucedió también en el corazón de la mujer? Se corrompió. Recibió una semilla diferente de la naturaleza que había de él, de Dios, en el corazón de él. Entonces, con este pensamiento, entendiendo esto, ¿cree usted que era necesario que la simiente de arriba pudiera bajar, hacerse hombre y llevarse esta naturaleza de pecado en la cruz del Calvario? Era necesario. No había de otra manera. La ley mosaica lo único que nos muestra y nos señala que es el pecado. Y que el pecado siempre nos iba a llevar a la muerte. Pero Cristo Jesús destruye todo, aún se lleva la semilla, es muerto y es sepultado. ¿Para qué? Para quitarle toda la efectividad del poder de la esencia de maldad, de sabiduría corrupta que había en el corazón de nosotros. ¿Para qué? Para darnos una sabiduría divina, la del cielo. Amén. Entonces, aquí pues vemos este punto. Y la razón es clara, la mezcla produce pérdida, se corrompe el fruto, se daña la cosecha. Espiritualmente esto nos muestra que la semilla corrupta del diablo, que es la de abajo, y la semilla incorruptible, la de arriba, no pueden permanecer en el mismo corazón. No hay manera que puedan permanecer en el mismo corazón. Bien, entonces vamos ahora, ya entendieron ese punto, ¿verdad? Es importante que lo entienda porque cuando venimos a lo de Cristo, entendemos y se nos van a abrir los ojos así. ¡Oh! No es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de que recibo, creo y manifiesto lo que ahora hay dentro de mí. Amén. Bien, entonces, cuarto punto, Jesús, la semilla prometida. Cuarto punto, Jesús, la semilla prometida. Entonces, la semilla incorruptible de vida eterna. El Logos, la palabra de Dios, se hizo carne en el vientre de la mujer. Lo invisible se hizo visible. Dios Espíritu tomó la forma de un hombre. Vamos un momentico a Lucas, rápidamente, a Lucas. Ya les digo, Lucas 1. Versículo 26. Lucas 1, versículo 26. Y miren acá. Al sexto mes, el ángel Gabriel, mensajero de Dios, un ángel, ¿ok? Fue enviado por Dios a una ciudad de ¿qué? De Galilea llamada Nazaret. ¿A una qué? Virgen. ¿Qué dice Génesis 3:15? La simiente de una ¿qué? De una mujer. Significa que Dios pondría una semilla en el vientre de María para concebir a su hijo, para que la dimensión invisible de la semilla incorruptible de Dios se pudiera hacer visible a través de un hombre. Amén. ¿Me siguieron acá? Gloria a Dios, llegó Sonia en la que, amén, eso, gloria a Dios, sí, bien, ok. Entonces, a una virgen desposada con un varón que se llama José, y el nombre de la virgen era María.
28. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, bla, 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 bla. Ok, 30. Entonces el ángel le dijo, vean esas palabras: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Y ahora qué? Concebirás. ¿En tu qué? En tu vientre. No solamente en la dimensión espiritual, ella tenía que creerlo en la dimensión espiritual, para luego ¿qué? Ver lo invisible de esa semilla invisible que es espíritu, viniera a ser concebida en el vientre natural de ella, para que ella pudiera dar a luz a Jesucristo. Oh, eso es hermoso. Gracias, Señor. Gracias. Entonces, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Bueno, ahí le da la promesa de que Él es Él. Y luego en la última parte del versículo 33 dice: y su reino no tendrá fin. El reino de Dios, diga, el reino de Dios dentro de mí nunca se termina. Es eterno. Y yo estoy para extenderlo aquí en la tierra. Amén. Y luego dice en el 34, ¿y cómo será esto? Le dice María al ángel. Bueno, María sabía claramente, ella tenía conocimiento de que un hombre tiene que estar con una mujer para poder concebir un bebé. ¿Ok? Ella lo sabía, ella entendía esto. Pero miren aquí a lo que le dice el ángel. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bien, vemos todo el esquema, ¿okay?, de lo que sucedió. María, el ángel le habla de que ella concebiría y daría a luz un hijo y lo llamaría Jesús. Bien, ahora yo quiero que usted se mire en el Espíritu. Usted recibió a Cristo. Usted recibió a ese ser que ella creyó que era la simiente de Dios, que vino a hacerse visible, y la cual nació. Ella dio a luz a un hombre llamado Jesús. Yo creí que Dios se hizo carne, que ese Jesús que fue profetizado allí, que se le fue dicho a María, que se gestó dentro de ella, es la semilla de arriba, la semilla incorruptible de vida eterna, la vida de la verdad. Ahora yo quiero que usted vea esta dimensión. Recibiste a ese Cristo, recibiste a esa semilla, a ese que María concibió, que vivió en la tierra, manifestando lo invisible de lo grandioso del reino de Dios, manifestándolo en lo visible. Pero hay algo muy tremendo, y esta es la parte que quiero que ustedes igualmente perciban. Y el Espíritu Santo vino sobre ella. Cuando usted recibió a Cristo, cuando usted recibió la semilla, cuando usted creyó que Dios se hizo carne, oigan bien, el Espíritu Santo los cubrió. El Espíritu Santo los cubrió. El Espíritu Santo los cubrió. El Espíritu Santo los cubrió y les dio un nuevo espíritu dentro de ustedes. Les dio un nuevo espíritu dentro de ustedes. Les dio un nuevo espíritu dentro de ustedes. El corazón de piedra, ese corazón que estaba cubierto de esa naturaleza animal, de esa naturaleza heredada del primer Adán a causa de la caída, esa fue totalmente quitada. Dice que el corazón de piedra fue ¿qué? Quitado. Pero se le fue dado a cada uno de ustedes un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo vientre, una nueva tierra. Y en esa nueva tierra, continúen viéndose allí en la dimensión espiritual, y en esa dimensión de esa nueva mente, de ese nuevo corazón, de esa nueva tierra, oiga, de ese nuevo vientre en usted, Dios puso la semilla incorruptible. El poder de la resurrección lo hizo posible.
Diga, y yo concebí al Cristo resucitado. Pero no me quedé aquí abajo. Subí con Él. Y estoy sentada en lugares celestiales. Dios, te doy gracias por el nuevo nacimiento. Porque es desde el nuevo nacimiento que ahora puedo gozar del poder de la resurrección para nueva vida. Es en esa semilla incorruptible que concibió mi corazón el Cristo resucitado. Puedo verme en la dimensión espiritual de mi corazón al Cristo resucitado, llena de gloria, llena de poder, llena de resplandor, llena de luz, llena de vida, llena de amor, llena de su justicia, hasta llegar a la estatura de la madurez del varón, del Cristo que vive dentro de mí. Mastique allí lo que acabo de decir y deje que el Espíritu de Dios se mueva en sus aguas. Deje que el Espíritu de Dios arranque todos los impedimentos. Deje que el Espíritu de Dios destruya, como oramos al principio, que realmente haya un rompimiento total y completo en la cual nos podamos ver totalmente crucificados, muertos y sepultados en Cristo Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Señor, ministra, Señor. Ya no estamos en la fuente de abajo, estamos en la fuente de arriba. Y la fuente de arriba es luz y es vida. Señor, satúralos con la vida. Es el poder de la resurrección de Cristo. Es el poder glorioso, Señor amado, de un nuevo ser espiritual. Quiero que se mire en esa imagen. Quiero que se mire en esa naturaleza divina. Quiero que entienda que lo que usted concibió en usted es la naturaleza divina de Dios. Esa semilla que se hizo carne, que ahora en la dimensión espiritual usted la recibió. Pero también está para que usted la manifieste a través de sus pensamientos, a través de sus acciones, a través de su comportamiento. Que realmente el amor de Dios que fue derramado dentro de usted, realmente usted pueda manifestarlo en toda su potencia, en toda su plenitud. Que la semilla, que es la esencia de la verdad de Cristo, oiga, con esa verdad podamos destruir toda mentira. Con esa verdad podamos destruir todo lo engaño en el nombre de Jesús. Igualmente tenemos esa naturaleza divina de Dios. Ya no tenemos la naturaleza de la esencia de la mente del diablo. Es una nueva naturaleza. Es una nueva naturaleza. Dígalo, es una nueva naturaleza. Véase en esa naturaleza divina. Es una nueva naturaleza. Es la naturaleza divina de Dios. Él quitó algo en nosotros. Él quitó la naturaleza caída en nosotros. Él quitó el corazón de piedra. Él destruyó el imperio de la muerte para que ahora yo pueda, así como María gestó en ella la vida de esa simiente y se hizo visible, y ella dio a luz un hombre, Jesús. Así también nosotros podamos entender que el poder del Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y nos ha dado una nueva vida. Y que esa vida es el Cristo resucitado. El Cristo que subió y fue glorificado. Tú no vives acá abajo. Sobrepasa ahora sentimientos, emociones. Sobrepasa ahora, aún la voluntad natural humana. Sobrepásala. Estás por encima. Estás por encima. Somba babarasenda rama joko toro mahamotoro masata. Estás por encima. Estás por encima de las circunstancias. Estás por encima de cualquier cosa. Estás por encima del ambiente de tinieblas que genera el mundo.
que genera el príncipe de este mundo a las mentes caídas. Tú estás por encima. Tú no estás abajo, tú estás arriba. Tú eres luz, tú no eres oscuridad. Tú eres vida, tú no eres muerte. En el nombre de Jesús, Señor, que ellos puedan extender el reino de Dios. Que ellos puedan, Señor amado, Padre, que ahora corporalmente ellos puedan verse conmigo, Señor amado. Nos podamos ver arriba, ante el trono de tu gloria. Allí, ante el trono de tu gloria. Allí véase en ese poder, véase en ese poder de las alturas, véase el alma de Jesús con su cuerpo subieron. Él subió en espíritu, alma y cuerpo. Él no dejó nada acá abajo. Oye, todo resucitó en él. El alma resucitó, su cuerpo también resucitó, porque el alma tiene que ver con la parte humana del cuerpo, porque es el alma la que le da la vida al cuerpo. Por lo tanto, el alma, la psiquis, que es la parte de la mente, le da vida al cuerpo humano, al bios. ¿Pero por qué? Porque sencillamente es un nuevo espíritu de vida lo que usted tiene ahora. Es un nuevo espíritu lleno de luz. Es un nuevo espíritu lleno de luz. Es un nuevo espíritu lleno de vida en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Cierran los ojos. Sí, Señor, gracias, gracias, Padre. Dimensiones en esa dimensión del espíritu. Esto no se razona aquí. Esto viene aquí. Veas ahí, en el nombre de Jesús. Mires allí. Es allí donde quiero que se vea. Es allí donde quiero que experimente esa gloria. Es allí donde quiero que usted mire esa luz que es vida. Ahora mire en la dimensión espiritual su mente. Su mente es la mente de Cristo. Es una mente que está totalmente invadida, llena del poder de luz, del poder de vida, del poder de justicia, del poder del amor. Está totalmente invadido. Vean la transfiguración. Esa transfiguración fue llevada a cabo para que hoy podamos entender que en ese nuevo nacimiento volvemos a ser a la imagen de su gloria. Mírese allí. Perciban ahora los ángeles. Estamos arriba. Perciba los ángeles. Señor, abre los oídos espirituales para que aún, Señor, los movimientos de los ángeles, Señor amado, el fulgor de tu resplandor de gloria, podamos percibirlo, Señor, justo en este momento, porque estamos ante el trono. Nadie puede subir a no ser que haya nacido de nuevo. Nadie puede gozar del reino, en la dimensión espiritual del reino, con todas las riquezas del reino, a no ser que haya nacido del Espíritu. La semilla que bajó Cristo de arriba destruyó todo el poder de abajo, de tinieblas y de muerte. Gracias, amado, gracias. Mírese allí. Enfóquese. Alíñese. La mente del Espíritu tome la mente suya, la mente humana, la parte de su alma, y permita que su alma se alinee con esa mente del Espíritu ahora mismo, para que usted vea el mismo resplandor de gloria que vimos en Cristo Jesús, a causa del poder de la resurrección que está dentro de nosotros. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor amado. Te alabamos. Gracias por este tiempo de meditación en tu palabra. Gracias por las cosas que estás haciendo dentro de nosotros, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias. Entonces, miramos aquí el hilo profético. ¿Cuántos se sienten bien rico? Okay. Vemos entonces el hilo profético, la promesa, caída, ya lo vimos, la caída, viene la promesa, viene ¿qué? El cumplimiento, y viene la simiente ¿qué? Encarnada. Ya en 4 minuticos ya tomamos descanso, ¿ok? Gálatas 4:4, miremos qué dice Gálatas 4:4. El cuarto punto, solamente estamos viendo que la promesa se hizo
carne. La simiente de la mujer, Cristo Jesús, Dios hecho carne. Entonces, Gálatas 4:4 nos está confirmando lo que Génesis 3:15 nos está hablando. Y dice así: pero cuando vino ¿qué? El cumplimiento de ¿qué? Del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de ¿qué? De mujer y nacido también bajo la ley. Este pasaje revela que Jesús vino en el momento exacto. No fue un evento improvisado, no fue un evento circunstancial, sino que fue el cumplimiento preciso del plan eterno anunciado desde Génesis 3:15. Pregunta: después del entendimiento que usted tiene, ¿cree usted que Dios sí cumple sus promesas? ¿Hubo alguien de nosotros que pudiera hacer que esta sentencia de Génesis 3:15 pudiera llevarse a cabo en el tiempo señalado? No, ni siquiera habíamos nacido. Pero lo que Dios sentencia, decreta, dice, es una resolución irreversible y ya fue cumplido. Dios tiene un plan eterno para con cada uno de ustedes. Búsquelo en oración y dígale: Señor, heme aquí. Quiero en el poder de la resurrección, quiero en el poder de la resurrección cumplir el propósito eterno, porque es solamente en el poder de la resurrección que puedes cumplir el propósito eterno. No hay otro poder. No será a través de tu carne ni de las fuerzas de tu carne. Será a través de la resurrección, en la gloria de Él. Amén. ¿Pueden descansar?